Muy bien, se tiene que notar que están bien, porque si no, pues va a ser difícil aguantarme hablando de tonterías durante un buen rato. Esperemos que sea algo diferente. Bien, me da mucho gusto poder estar aquí hoy, a compartir algo de mi experiencia con ustedes, de manera muy sencilla, ¿no? Con la intención de mejorar nuestros conocimientos, mejorar también nuestra calidad de vida. Es importante que tengamos una mejor vida porque pues venimos a este mundo a vivir felices, ¿sí? Acerca de mi presentación, creo que Carla dijo bastante. Nada más, antes de empezar, me gustaría tener una idea del público que tenemos aquí para saber qué tipo de lenguaje utilizar, ¿sí? Aquí en el salón, ¿cuántos médicos hay? Levanten la mano los que son médicos. Bien, gracias. Personas que trabajen en la salud, sean enfermeros o cualquier especialidad o medicinas alternativas. Bien. Los demás, su profesión no se relaciona con la salud. Bien, vamos a tratar de tener un lenguaje sencillo, de fácil acceso para todos, y los que somos especialistas de la salud, cuando nos toque hacer preguntas, procuremos utilizar un lenguaje que toda la gente pueda comprender sin utilizar palabras técnicas, ¿sí? Hagamos ese esfuerzo, aún muchas veces nos cuesta trabajo. El tema de hoy me gustaría hacer una pequeña paréntesis, porque en diciembre, en el evento de Vinalai, que me tocó asistir, dio la plática un amigo mío, el doctor Carlos Orozco, y en esa plática habló de la sal del Himalaya. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. Y entonces todos se quedaron con que dónde se consigue o cómo, y yo me di la tarea de investigar para que la podamos conseguir. Entonces les tengo buenas noticias, que ya pude conseguir la sal del Himalaya. En el mercado hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que venden sal del Himalaya, pero de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque tiene elementos que no debería tener. Por leyes en México, la sal debe de tener algunos elementos como el yodo, por ejemplo, y la sal del Himalaya, por ser pura, no tiene estos elementos. Pero la que se comercializa en México, para seguir con las reglas, se le agregan elementos que no son, ¿sí? Y por lo tanto, pues no es la verdadera sal del Himalaya. Y en eso investigué para poder conseguir la sal pura como debe de ser. Así no la encuentran en el mercado porque no se permite utilizar como sal. Y la empresa que me la va a surtir con el nombre de sal decorativa, para que pueda entrar en el país con este concepto como sal decorativa, porque de hecho ven ahí sus cristales, no se ve como de sal, ¿sí? Y la semana que entra me va a poder llegar, y por lo tanto al rato Carla va a pasar una hoja para las personas que necesiten sal del Himalaya, su nombre, número de teléfono y correo para poderlos contactar y que la puedan conseguir, ¿sí? Okay. Entonces, acerca de las propiedades, para qué sirve, el doctor Carlos nos habló un poquito, pero ahí en este sitio de internet que pueden apuntar la referencia, hay un artículo del doctor Joseph Mercola que habla de manera amplia de las bondades de la sal del Himalaya y comparándola con la sal de mesa que estamos utilizando y por qué la sal de mesa es un veneno, ¿sí? Aquí vemos dos imágenes donde podemos ver cómo se ven las moléculas de la sal común. Es la imagen de arriba, y abajo de la sal del Himalaya podemos ver que se agrupan de manera más consistente las moléculas, ¿no? No están así dispersas como las demás.
Y en ese artículo el doctor Joseph Mencola habla de 13 características de esta sal que tiene 84 minerales que normalmente tenemos en el cuerpo humano. Y ahí él habla de regular el contenido de agua en el cuerpo, equilibrar el exceso de acidez en las células, sirve también para la absorción de partículas de alimento en el tracto intestinal. Ayuda a limpiar las obstrucciones de moco y flemas en los pulmones. Actúa como potente antihistamínico, ¿sí? Para alergias en la congestión de los senos nasales. Previene calambres musculares. Sirve para reafirmar la estructura del esqueleto, ¿sí? Fortalece los huesos, regula el sueño, mantiene la libido, previene las varices, problemas de circulación, estabiliza los latidos del corazón, equilibra los niveles de azúcar en la sangre y reduce el envejecimiento, etcétera, entre algunas propiedades de esta sal derivada, ¿sí? La logré conseguir a un precio de 140 pesos el kilo, ya con los gastos de envíos incluidos, ¿sí? Hice un pedido de unos 60 kilos por ahí, pero después ya voy a poder pedir más, ¿sí? Bueno, bien. Esta paréntesis para cumplir con la tarea que me dejaron la otra vez. Gracias. Bien, ¿por qué hablar de este tema hoy, de las enfermedades ginecológicas? Este tema lo diseñé hace unos 2-3 meses y lo diseñé primero por la necesidad de algunas pacientes sobre todo, mías, que me comentaban de sus problemas ginecológicos y no estaban satisfechas de los tratamientos que estaban siguiendo y seguían con las mismas quejas, aunque en el momento el problema se solucionaba, se reparaba, pues volvía, como que no lograban estabilizarse. Entonces algunas me empezaron a preguntar, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué mis quistes vuelven? ¿Por qué a cada rato tengo infecciones vaginales, aún si sigo todas las indicaciones del ginecólogo? Entonces les dije, vamos a preparar una plática para hablar de este tema, ¿no? E ir viendo qué soluciones podemos tener. Bien, en segundo lugar es también por las estadísticas, que actualmente son alarmantes, ¿no? Y vemos que cada día hay más casos de personas con problemas ginecológicos, entonces tenemos que actuar a tiempo antes de que se nos haga demasiado tarde. Y en tercer lugar también porque últimamente en el mercado mexicano hemos tenido algunos productos excelentes, entre los cuales los productos de Vinalight, que nos ayudan a solucionar muchos problemas ginecológicos, ¿sí? Ahí la compañera acaba de colocar unos vasos. Al rato quiero que observen qué es lo que sucede con estos vasos, ¿sí? Lo que ella hizo fue poner 2 toallas de marcas distintas ahí y abajo ella puso agua caliente, ¿sí? Al poner agua caliente y una toalla aquí, arriba hay otro vaso. Si la toalla es permeable y que deja pasar el aire, el oxígeno, el vapor, el vaso de arriba se va a empañar. Y si la toalla no deja pasar el aire, eso no va a suceder. Y eso quiero que al rato lo observemos, qué cambios van sucediendo ahí y qué relevancia puede tener eso en el uso de las toallas, ¿sí? Bien, seguimos. Al rato les voy a volver a decir qué pasa. Ya pueden notar algunos cambios en los vasos. Ya se nota, ¿verdad? Sí. Muy bien.
sitio hay mucha información y en muchos sitios, ¿no? Que hablan de información ginecológica. Ahí nos dicen que de los 7 cánceres más frecuentes en la mujer, el cáncer de cervix ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama, ¿sí? Y también si las tasas estimadas de cáncer cervicouterino se mantienen constantes en América Latina y el Caribe, se ha proyectado, esta información es del 2010, que se proyectaba que para el año 2020 habrá un aumento de un 41% de casos de cáncer cervicouterino. Estos números no son buenos para, ¿sí? Y según los estudios epidemiológicos a nivel mundial, una mujer muere por cáncer cervicouterino cada 2 minutos a nivel mundial, y en México cada 2 horas, más o menos, ¿sí? Y las mujeres están en riesgo de infección por el virus del papiloma humano durante su vida sexual activa, ¿sí? Y hay un montón de tipos de virus del papiloma humano que se están presentando. Entonces, al ver estas cifras, pues ya tenemos que actuar, hacer algo para modificar esta condición. Para tener estos problemas tenemos varios factores. Primero voy a hablar de las causas fisiológicas, porque hay causas de varios tipos. Desde la perspectiva de la medicina biofísica, yo divido aquí las causas fisiológicas en 2 aspectos. Uno es lo que está sucediendo aquí arriba de la matriz y que afecta a la matriz. Y en segundo lugar vamos a ver lo que sucede abajo y que nos va afectando, ¿sí? Hay causas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y hablando de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que está sucediendo arriba de la matriz? Bien, primera causa primordial que muchas veces no se toma en cuenta es la colitis, la inflamación del colon. Aquí arriba de la matriz tenemos los intestinos, ¿sí? Y ahí tenemos el intestino grueso que llamamos colon. En el momento que el colon se inflama, se sobrecalienta, él empieza a disparar mucho calor hacia abajo y nos va afectando la matriz y afectando los ovarios, ¿sí? Y eso empieza a causar problemas en este nivel. Por lo tanto, los problemas ginecológicos están muy relacionados con los problemas digestivos y a veces no estamos logrando solucionar los problemas en la matriz por el hecho que seguimos con problemas a nivel digestivo. Por ejemplo, hablando de problemas como los quistes ováricos. ¿Qué es un quiste? ¿Quién nos puede explicar qué es un quiste en los ovarios, por ejemplo? Sí. Es una bolsa de agua. Una bolsa de agua. Bien. En la piel, ¿en qué ocasiones nos ha salido una bolsa de agua? Cuando nos quemamos, ¿verdad? ¿Y por qué sale la bolsa de agua? ¿Por qué sale la ampolla? Porque hubo un sobrecalentamiento de la piel. Entonces, la piel tiene su propio mecanismo de defensa para controlar el exceso de calor. Y para controlar este exceso de calor, dispara el agua y así enfría. Lo mismo hacen los ovarios. Al sobrecalentarse para controlar su temperatura, van a disparar los quistes. Y entonces, si yo ayudo a estos ovarios a tener una buena temperatura, que no se estén sobrecalentando, ya no van a tener la necesidad de estar disparando estos quistes. Y lo que los está sobrecalentando es el intestino, ¿sí? Y entonces, para que yo tenga estabilidad a nivel de estos ovarios, tengo que tener una estabilidad de temperatura en el colon, que él deje de dañar los ovarios, ¿sí? El mioma igual es una bolsa que se forma en la matriz por cuestiones de sobrecalentamiento. Entonces, para controlar esta temperatura,
tiene que crearse una bolsa que se vaya llenando de sangre, de agua, de lo que sea, para estar controlando la temperatura. Si yo logro controlar esta temperatura de la matriz, puedo revertir el proceso. Y ya que no tenemos en el mercado muchos productos para controlar la temperatura, entonces los productos que estamos utilizando a veces no se hacen suficientemente eficientes o controlan la situación durante un tiempo y al rato el problema reaparece, ¿sí? Y la mayoría de los problemas que suceden ahí, también el problema de endometriosis y de los cólicos menstruales, están relacionados con esta condición de temperatura. Por eso las mujeres que tienen cólicos, por más que estén tomando muchos productos, siguen con sus cólicos. No quiere decir que no haya solución para eso. Hay soluciones, pero no estamos atacando el problema de fondo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. De abajo hacia arriba, ¿qué es lo que está sucediendo? Primer factor aquí de contagio de la vagina de infecciones es el hecho de tener una pobre flora vaginal. La vagina tiene su flora, que está hecha de bacterias buenas que ayudan a cuidar la vagina, de manera que si llega alguna bacteria o virus se pueda destruir, como el intestino también tiene flora intestinal, ¿sí? Entonces, para que no se estén atacando algunas bacterias, virus en la vagina, tiene que haber cierta deficiencia de flora vaginal. Muchas veces consideramos que es un problema de mala higiene. A veces la higiene tiene que ver. Muchas veces nos enfocamos en enseñar cómo limpiarse de arriba hacia abajo y no al revés. ¿Por qué? Porque consideramos que muchas bacterias que infectan una vagina vienen del tubo digestivo, vienen del ano, y eso sucede por la cercanía. Ahí les va una noticia. Este intercambio entre la vagina y el ano, desde mi punto de vista, no se puede evitar. No se puede evitar. Que yo me limpie de arriba para abajo o de abajo para arriba, da igual. Que muchos no están de acuerdo, lo sé. Pero ¿por qué digo que da igual? Porque evitar este contagio no se puede. Es suficiente que yo empiece a caminar, con la fricción, un poco de sudor, empiezan los intercambios entre las dos partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para solucionar eso? Primero, tener una mejor flora vaginal. Y de dos, asegurarme de no tener broncas en el tubo digestivo, de no almacenar ahí bacterias que vayan a contagiar la vagina, ¿sí? Este problema se va a solucionar reforzando la flora vaginal y mejorando la condición del intestino. Otro factor para las infecciones aquí es la ropa interior. Mucha gente usa ropa interior de materiales que no permiten la oxigenación de la vagina. Y entonces, por utilizar telas sintéticas y la vagina no se oxigena bien, vamos concentrando más calor y propiciando más bacterias en la zona, ¿sí? Por más que les decimos a la gente usen ropa interior de algodón, muchos no quieren. Y una persona me dijo, es que se ensucia muy rápido. Y le dije, pues qué bueno que se ensucia rápido. La otra también se ensucia igual de rápido, nada más que no se ve. ¿Sí? Entonces me conviene darme cuenta que ya se ensució para cambiar. Y si necesito cambiar la ropa interior 3 veces al día, pues la cambio. ¿Por qué necesito utilizar la que la suciedad no se note? Sí, con el tiempo eso me va afectando, ¿sí? No tiene lógica, es mejor que se note a la primera. Entonces, para que se note, utiliza ropa interior blanca. Muy bien. Otro factor de infecciones son también las toallas sanitarias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las toallas que tenemos en el mercado no cumplen con los requisitos de una toalla sanitaria de calidad, ¿sí?
Uno de los requisitos de la toalla sanitaria de calidad es esta permeabilidad. Es el hecho que esta toalla deje pasar el oxígeno, ¿sí? Aquí regresamos a la prueba que tenemos de aquel lado. Ustedes ya pueden observar perfectamente la diferencia entre los dos vasos, ¿sí? Esta toalla es una toalla común del mercado. Hay agua caliente abajo, quedó igual el vaso de arriba. Entonces no está pasando aire de aquí para acá. En cambio, en este caso, ¿sí?, vemos que el vaso quedó empañado. Quiere decir que está pasando el vapor. Es una toalla permeable, ¿sí? Si utilizamos este tipo de toalla, entonces dejamos que la vagina se esté oxigenando. Y ya que muchas bacterias que nos causan infecciones y virus de este tipo no viven en presencia de oxígeno, si permitimos que esté entrando mucho oxígeno en la vagina, vamos a reducir la posibilidad de tener este tipo de problemas ginecológicos. En cambio, si utilizamos una toalla que no permite eso, entonces propiciamos más las infecciones. Es muy importante esta oxigenación. También podemos notar, ¿nos ayudas a hacer la prueba de absorción? Otro de los problemas es también la absorción de las toallas. Para eso usa 3 toallas, por favor. Que haya mínimo 3 marcas diferentes. Aquí tenemos en el mercado muchas toallas que, aunque parezca que sí, no absorben nada. El otro día estaba haciendo pruebas así con 5 marcas diferentes de toallas, inyectando agua a las toallas, y se me hizo curioso que una de las marcas más compradas, más vendidas, cuando le eché agua, se quedó encima como si fuera un plástico. Se absorbió nada. ¿Y qué es lo que sucede? La sangre es un excelente caldo de cultivo para las bacterias. Al liberar la sangre y que se queda en la superficie de la toalla que no tiene buena absorbencia, esta sangre está en contacto con la vagina y se van multiplicando las bacterias ahí. La toalla que utilicemos debe de absorber perfectamente la sangre y no dejar nada en la superficie. Tiene que quedar seca la superficie que está en contacto con la vagina. Algunos que están escuchando eso se quedan que eso no puede ser posible. Claro que sí es posible. Aquí vamos a ver una toalla que después de ponerle el agua pueden tocar y no se siente que esté mojada. Absorbe el líquido y va para adentro y la superficie queda seca, ¿sí? Y eso nos muestra otro nivel de calidad de la toalla. Una cosa, ahí se está viendo lo que acabo de decir. Esa es de la misma marca. ¿Qué marca es? Sí, así se comportó el prueba también. Entonces pueden ver como si fuera un plástico. No quiere absorber absolutamente nada. Y es una marca muy vendida. Y seguido tiene promociones de 3x2. Sí, o no es cierto? Sí. Y se hace mucha publicidad. Como no absorbe bien, 3x2 para que usted las toque. Eso, ya que no absorbe bien, entonces vas a necesitar mucho al día. Por eso 3x2. ¿Sí? Y la otra es plástica, que es la Always. Así es. ¿Ahí en qué marcas utilizaron para la prueba? Always, Naturela y Año. Sí. Ok. A ver. Bien, ahora colocaron encima una servilleta. Aquí se nota luego que agarró el agua. En las demás las pueden tocar tantito para ver cómo reaccionan.
y la del medio, mano. Ok. A ver, levanten las toallas para que se vean. No, pues ahí ni se puede levantar. Ven que... No, enseña el primero. La otra. Enseña la otra. Vuelvan a hacer la prueba para enseñar. Sí. Otra vez, enseñen. Se ve la diferencia. La toalla del medio, sí, la marca, casi nada de marca de agua ahí. Es decir, absorbe el agua, la retiene adentro y deja la superficie seca. Entonces, cuando uno la utiliza en la menstruación, eso es lo que sucede. Ahora se ve tantita agua en esta servilleta, porque acaba de poner el agua. Si deja pasar 10 minutos, vuelve a hacer la prueba, sale totalmente seca la servilleta. No se ve absolutamente nada. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia de las toallas que tenemos en el mundo? Hacemos esta prueba para entender un poco de qué estoy hablando cuando hablo de absorción. ¿Sí? Entonces, ahí están las toallas que tenemos en el mercado, las más vendidas. Aquí en medio pueden ver la oferta de 3x2. Si buscan toallas al 3x2, pues ahí ya está la oferta. Una amiga hoy en la mañana me hizo el favor de darse una vuelta al súper, a checar los precios de las toallas. Le dije, oye, pásame los precios, ¿no? Para que comprendamos por qué razones estamos utilizando este tipo de toallas, ¿sí? Bien, entonces, en el súper, los paquetes de 14 toallas. El paquete de Naturela cuesta 21 pesos. El paquete de Saba cuesta 24. El de Always, 18 pesos. Y Kotex, 24. ¿Sí? Estos son los precios. Podemos notar que cada toalla nos está saliendo a peso, máximo 1.50. Al abrir el paquete, la toalla que yo utilice, al día me va a salir a peso, 1 peso 1.50. ¿Sí? En promedio, es el precio que estamos manejando. En cambio, tenemos también el papel higiénico. Hablando de papel higiénico, Charmin cuesta 22.50, Pétalo 19. Aquí ya puedo hacer el otro por poner, dice 29.90, 22 pesos. ¿Sí? Si comparamos los precios del papel higiénico, porque les puedo garantizar que aquí la mayoría de la gente presente aquí, sobre todo las mujeres, no compran el papel higiénico más barato del mercado. Les gusta que sea suavecito, que huela bonito, ¿sí? Entonces salen que no raspe, ya está, salen otras marcas más finas que estas, ¿sí? Y lo que podemos llegar a darnos cuenta es que invertimos más dinero en el papel higiénico que en las toallas sanitarias, toallas femeninas. Se nos hace congruente considerar que el ano es más importante que la vagina. Si decimos las cosas de manera cruda, eso es lo que estamos haciendo sin darnos cuenta. Invertimos más, las dos cosas sirven para recoger desechos y van a la basura. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo de los dos tipos de desechos que producimos, ¿cuál es el de mejor calidad? ¿Sí? Ok, entonces, tengamos cuidado con eso y aprendamos a cuidar un poquito más las partes más sensibles, más importantes de nuestro cuerpo, ¿sí? Aun si eso nos cuesta un poquito más de inversión. Pero hay que preguntarse, las toallas sanitarias, para poder hacer un paquete de toallas sanitarias, vamos a tomar en cuenta que aquí tenemos cierto material que se utilizó para cada toalla, tenemos las envolturas, tenemos tinta,
de que esta toalla, esta bolsa la mandaron a la imprenta para imprimir, ¿sí? Y después de eso que podemos ver, hay miles de personas en la empresa trabajando para que estas toallas salgan al mercado. Después de producirlas, la empresa manda por tierra o por avión las toallas a todas las partes de la República. Eso genera un gasto de flete. Y las toallas, al llegar a las tiendas, ya que sabemos que la tienda nunca pierde y nunca gana menos del 40% por ahí, y a veces se gana hasta el 70% de la mercancía. Imagínense a qué precio la empresa le vende esta toalla que yo compro a 18 pesos, a qué precio se la vendieron a Walmart. Más lo que gasta en televisión. Más la publicidad en televisión. Se les hace normal que después de toda esta inversión, Walmart, Soriana y todos ganando su dineral, las toallas nos cuesten $1.50. Algo anda mal, algo anda anormal, ¿sí? ¿Y por qué razón entonces, después de todos estos gastos, nos salen tan baratos? Porque es puro desecho, pura cosa de la basura. Así es. Es porque muchas toallas que tenemos en el mercado las hacen con material reciclado. El material reciclado es gratis, ¿sí? Entonces la materia prima es gratis, entonces son todos los demás costos que hay que recuperar. Entonces, por nuestra dignidad no creo que sea muy conveniente estar utilizando desechos para nuestro cuerpo. ¿O ustedes piensan que sí? No. Okay. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Los problemas que anunciamos hace un rato, a nivel digestivo, el uso de estas toallas, etc. Una de las consecuencias es que a veces llegamos a problemas como la esterilidad, llegamos a tener cáncer cervicouterino, por ejemplo. En los hombres, el hecho de tener estos problemas digestivos llega a causar inflamación de la próstata. También llegamos a desequilibrios en el balance hormonal, llegamos a no producir de manera adecuada a progesterona, testosterona, estrógenos, etc. Y hasta llegamos a osteoporosis. Algunos ¿y eso qué tiene que ver la osteoporosis con eso? ¿Sí? El calcio, aquí cuando hablamos de osteoporosis se piensa luego en los huesos y en el calcio. El calcio, para su buena absorción en el cuerpo, necesita una buena condición digestiva, una buena condición hormonal y una buena condición circulatoria. Un intestino inflamado no me va a absorber el calcio. Si tengo mala circulación, ¿cómo va a circular este calcio en todo el cuerpo? Y las hormonas que producimos sirven para la síntesis del calcio para que se absorba mejor. Entonces, si no se está haciendo esta síntesis de manera adecuada, pues los huesos van a fallar, ¿sí? Por eso indirectamente está relacionado. Y también esta mala producción hormonal nos afecta también a nivel emocional. A veces depresiones de que nadie te hizo nada, pero andas de malas, ¿no? Muchas veces cuando una mujer anda de malas o enojada a cada rato, lo que decimos es que las hormonas la traen loca. Y cuando un hombre anda igual, es bien enojón, ¿verdad? Pues como si los hombres no tuviéramos hormonas, ¿sí? Pues también nosotros tenemos hormonas. Entonces, cuando un hombre ande igual, dígale también, las hormonas te traen loca. A ver cómo se pone, ¿sí? Muy bien, porque sí ponen locas a las mujeres, a los hombres también. Causas psicológicas de esta situación a nivel psicológico, que es lo que nos lleva ahí, porque la enfermedad no solo es un problema del cuerpo, es el origen de la enfermedad que está en el nivel mental, emocional, espiritual.
Y el cuerpo en sí no se enferma, el cuerpo nos informa. ¿Sí? El cuerpo no se enferma, el cuerpo nos informa. Por las enfermedades que vamos padeciendo, el cuerpo nos está dando una información de lo que está sucediendo en la mente del paciente. Y muchas veces, por ejemplo, hemos hablado de colitis nerviosa. Entonces voy a la consulta y el doctor me dice, tienes una colitis nerviosa. El otro día una paciente me dijo, el doctor me dijo que tenía una colitis nerviosa. Le dije, pregúntale a tu doctor si existe otra. ¿Sí? Todos estamos padeciendo colitis nerviosa. Pero donde nos engañamos es cuando después de que el doctor nos dice que tenemos una colitis nerviosa, pensamos que vamos a tragar las pastillas que él nos recetó y ya. En el momento que te dice que es una colitis nerviosa, lo que te está diciendo, yo te receto las pastillas y tú atiende tus nervios, por favor. ¿Sí? Entonces, él hizo su tarea, ahora te toca a ti hacer una tarea. Checar en tu vida qué es lo que está generando eso. Hemos notado que por estar muy estresados, se nos inflama la panza. Uno hace un berrinche de lo bueno, ya la panza está ahí, ¿sí? Conflictos, preocupaciones nos van enfermando. Entonces, por eso es importantísimo para lograr tener la salud física, tener una salud emocional y buscar los medios necesarios para tenerla. Por eso en medicina biofísica es ahí donde siempre empezamos. Consulta biofísica, la enfermedad es lo último. Primero se habla de las emociones para ayudar al paciente a ubicarse en su vida. Cuando ya se ubicó y que encuentra la manera de dejar de estarse lastimando a sí mismo, porque siempre pensamos que los demás son los que me están lastimando, mientras la verdad es que me estoy haciendo daño a mí mismo por mi forma de ser y de pensar. Al ubicarnos en eso, entonces recetamos el tratamiento que va a ser más eficiente porque el paciente ya está solucionando el problema a nivel emocional. Deja de estar activando la frecuencia vibratoria que causa la enfermedad. ¿Sí? Es algo muy importante. Generalmente, pues las consultas cortas nos echamos unas 2 horas por paciente. Bien, a nivel de la matriz, el cuerpo, como les decía, el cuerpo nos informa. Por ahí hay unos pacientes míos que pueden confirmar que lo que estoy diciendo es cierto. Bien, la matriz es la sede de la vida. Y entonces la matriz se nos va a afectar, va a fallar cuando tengamos broncas con nuestro concepto de vida, cuando tengamos broncas con la familia, por ejemplo, porque la matriz nos ayuda a hacer familia, ¿sí? Es allí la sede de la procreación. Entonces, se nos va a dañar por tener problemas en nuestra manera de relacionarnos con los hijos, con los papás, con la pareja, ¿sí? Entonces, por el hecho que se está rompiendo la familia o el concepto de familia, en mi cuerpo voy destruyendo la parte que cuida el concepto de familia, ¿sí? Es de este modo como nos vamos enfermando y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Yo he notado, por ejemplo, en las pacientes que llegan con problemas de miomas, ¿no? El mioma en sí, en el útero, en la matriz, ¿ustedes conocen algún otro fenómeno que se desarrolle de manera parecida a un mioma? ¿Alguna otra situación en la cual se forma una bolsa en la matriz y va creciendo? Un embarazo. Y eso es un mioma. Un mioma es un simulacro de embarazo. Todas las pacientes que me ha tocado atender con miomas, platicando con ellas, siempre damos con que es una persona que tuvo un aborto, perdió un bebé, que no logra superar esta situación, una mujer que siempre ha anhelado tener un bebé que no tiene, o una mamá sobreprotectora. Son situaciones relacionadas con estar teniendo un embarazo.
¿sí? Es un simulacro de embarazo a nivel psicológico. Entonces, al estar manejando este tipo de pensamientos todo el día y todos los días, voy generando en mis células cierta frecuencia de vibración que va creando, dándole a luz este problema que llamamos mioma, ¿sí? Entonces, para solucionarlo al mismo tiempo que estamos dando el tratamiento de manera directa, tenemos que desactivar el problema en el chip. Es porque no lo desactivamos que a veces se atiende un mioma, en unos meses hay que atender otro y otro y otro, porque seguimos creando el problema por manejar cierta frecuencia de vibración, ¿sí? Detrás de un cáncer hay situaciones de resentimientos acumulados, rencores, odio que la persona no logra superar o desprenderse de eso. El endometrio va creciendo también por problemas en el concepto de familia. Yo he visto muy seguido que las personas que padecen endometriosis o están viviendo una relación de pareja fracasada o salen de una familia en la cual fracasó la relación de los papás. En muchísimos casos yo me doy cuenta de eso. Y entonces, ya que tienen un concepto de familia o de pareja fracasado, en el cuerpo van destruyendo la parte que ayuda a hacer familia, ¿sí? Es así como nos vamos enfermando. Bien, entonces, tratamientos para estos problemas, como tratamientos convencionales, muchas veces nos toca la palabra aguántate, ¿sí? Aguántate, ¿por qué? Porque los cólicos son normales, siempre los vas a tener, ¿sí? De que sean normales no lo creo. Si fueran normales, todas las mujeres tendrían cólicos. ¿Todas las mujeres que están aquí los tienen? No. Entonces no es nada normal, ¿sí? Las que no los tienen son las normales. Las que los tienen, hay que corregir el problema allí para ya no tener, ¿sí? Bien, a veces llegamos con bochornos. No, pues aguántate, es por la menopausia. Entonces, ¿todas las mujeres en edad de menopausia tienen bochornos? No. ¿Y todas las mujeres que tienen bochornos están en edad de menopausia? No. A mí me ha tocado atender a muchachas de 28 años que tienen bochornos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el bochorno, la menopausia no es lo que causa los bochornos, sino que los bochornos se deben a ciertos problemas de salud que tiene la persona, que pueden ser desequilibrios hormonales y que tenemos que atender para restablecer cierto equilibrio, aunque la persona esté en menopausia. Si en menopausia algunas personas tienen bochornos y otras no, quiere decir que las dos personas no tienen la misma salud, ¿sí? Y como estábamos diciendo que la matriz depende mucho del tubo digestivo, hay que checar qué está pasando, por ejemplo, en el tubo digestivo de una y de la otra, ¿sí? Puede ser que tengamos que solucionar otros asuntos que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Y de tratamientos a veces damos hormonas tomadas, por ejemplo, en las infecciones vaginales es muy común utilizar antibióticos en formas de cremas y óvulos, ¿sí? Que estos antibióticos casi siempre llegan a matar la infección. La persona nota la mejoría, pero suele suceder que así como nos mata la infección, acaba con la flora vaginal también, y por lo tanto nos hacemos más vulnerables a tener infecciones más adelante. Y ahí convendría reforzar la flora vaginal. En medicina biofísica a veces utilizamos cosas sencillas como una aplicación de yogur natural sin azúcar, que este yogur tiene probióticos, y haciendo aplicaciones de este yogur notamos que pues logramos regenerar la flora vaginal y la persona ya está mejor, al mismo tiempo eliminando el problema desde el origen, que es el intestino, ¿sí? Bien, a veces cuando el problema es más avanzado, más grave o difícil de controlar, se planean cirugías para quitar partes de la matriz o
la matriz entera, o cuando se presenta cáncer, llegamos a utilizar radioterapias y quimioterapias también, por ejemplo. ¿Sí? Bien, estos tratamientos muchas veces nos hacen sentir una mejoría, pero en muchos casos también nos fallan, o la mejoría dura por un tiempo y por el hecho que el problema de fondo no se solucionó, desde el origen del problema, que el origen del problema finalmente es emocional. Bien, tratamientos alternativos, ¿no? Diferentes de los que acabo de presentar. Aquí podemos abarcar todos los niveles, empezando por el nivel emocional, que es el más importante. La clave para no enfermarse, ¿la quieren saber? Sí. ¿La quieren saber? Sí. ¿En serio ya no se quieren enfermar? No. ¿La quieren saber? Ay, no le sí. Allí les va. Esta es la clave: aprender a vivir feliz. Nos enfermamos de nuestra infelicidad, de las situaciones que nos están complicando la vida, o mejor dicho, las situaciones en las cuales nos estamos complicando la vida. ¿Sí? Mientras más felices vivamos, menos nos vamos a enfermar. Fíjense en la gente que ustedes conocen. Fíjense y se van a dar cuenta que los que se están quejando de todo y de todos son los que se andan enfermando más seguido también. Los que viven felices y que disfrutan realmente la vida se enferman menos. ¿Sí? Para decir es que la enfermedad tiene primero que ver con cómo manejo mi cuerpo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente? ¿Qué es lo que está sucediendo en las emociones? ¿Quién soy yo que no quiero ser? Sí. Es ahí el primer paso que tenemos que trabajar para aprender a vivir felices. Y sanando nuestras emociones, muchas cosas se van a mejorar. El otro día fui a una plática de Young Living, una empresa canadiense de aceites, y saliendo de la plática, una amiga, me puse a platicar con ella y me presentó a su sobrina, y después de presentarme a su sobrina, luego me dice: oye François, enséñale tu tarjeta a mi sobrina. Esta amiga siempre me dice lo mismo: enseña tu tarjeta. Le encantan mis tarjetas de presentación, porque en mi tarjeta de presentación yo puse mi lema, que es: sana tu mente y tu corazón y tendrás un cuerpo sano. ¿Sí? Así le puse: sana tu mente y tu corazón y tendrás un cuerpo sano. Y entonces cada vez siempre les dice: a ver, chequen la tarjeta de François. Bien, a nivel físico, fisiológico, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, como les decía que muchos problemas vienen aquí del tubo digestivo, es muy importante mejorar la condición del colon. Y aquí en el colon hay sobre todo que mejorar lo que es inflamación, lo que es flora intestinal. Cuando hablamos de inflamación en el cuerpo, si observamos en la naturaleza, ¿qué es lo que sucede con la temperatura? Cualquier cuerpo o objeto que tú sometas a mucho calor, sobrecalentamiento, tiende a dilatarse, derretirse, extenderse, ¿cierto? Y lo que sometas a mucho frío tiende a contraerse. Eso que vemos en la naturaleza, lo mismo sucede en el cuerpo, ¿sí? El calor dilata, el frío contrae. Entonces, en el cuerpo, los tejidos se nos empiezan a inflamar por sobrecalentamiento. Y entonces los vamos a ayudar a revertir este proceso si los enfriamos, si bajamos la temperatura. Hay un montón de problemas de salud en el cuerpo que dependen de cuestiones de temperatura. Y por lo tanto no logramos avanzar mucho porque no tenemos pastillas para estar regulando temperatura del colon, por ejemplo.
con qué pastillas voy a enfriar este colon. Entonces, puedo utilizar medicinas que ayuden a secuestrar los gases y de esta manera desinflamo y con otros efectos, pero si este intestino se sigue sobrecalentando, vamos a llegar a que de nuevo tengamos el mismo resultado. Aquí una cosa muy eficiente que nos ayuda a bajar la temperatura del colon es la lavativa con agua fría, ¿sí? Si le mando agua helada al colon por el recto, el agua va a ir hasta aquí, esta esquina. Mantengo esta agua ahí durante unos minutos y luego la vuelvo a expulsar. En este rato la temperatura del intestino bajó. Si le mando agua helada no le queda opción, se enfría porque se enfría y por lo tanto se va a empezar a contraer. Por ejemplo, en la cuestión de las hemorroides que nos dan mucha lata, ¿no? Y hay un montón de productos en el mercado, los que más tienen publicidad son los que menos sirven, y está comprobado. Por eso hay que echarle mucha publicidad para venderlos, ¿sí? Pero en las hemorroides a veces se opta por hacer la cirugía. Pero si este intestino se está dilatando, por eso se tiende a salir, al cortarlo va a seguir dilatándose y otro pedazo va a salir. Por eso a veces se hacen 3 veces la cirugía, porque las hemorroides vuelven a aparecer. En cambio, si yo le meto mucho frío a este intestino, ya que el frío contrae, el intestino se va a encoger y por lo tanto va a jalar la parte que estaba afuera para que se vea, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer algo mucho más eficiente. Y aquí es algo de suma importancia y muy eficiente para ayudar a desinflamar el colon, ¿sí? Algunas personas dicen, sí, pero vas a barrer la flora intestinal. Haces tus lavativas tomando probióticos, metiendo flora intestinal, no va a pasar nada, ¿sí? Y para poder modificar la condición no va a ser con una lavativa. Una lavativa va a ser un lavado del intestino, ¿sí? Si quiero reeducar este intestino para que empiece a reaccionar de otro modo, voy a necesitar estarlas haciendo durante cierto periodo determinado de manera constante, según el caso y como me lo haya recetado la persona que me está atendiendo, ¿sí? Y es muy importante también mejorar la flora intestinal, porque sin flora intestinal no vamos a llegar a muchos logros en el colon y además de que siempre vamos a andar con las defensas bajas. Por otra parte, es importante mejorar la condición de la matriz, de los ovarios, testículos y próstata. Allí, como les decía, la temperatura tiene mucho que ver. Es cierto que ya estamos regulando la temperatura del colon, sin embargo, las partes de aquí pueden seguir calientes, entonces podemos tener una matriz, unos ovarios muy calientes o testículos muy calientes. También podemos modificar su temperatura con terapias como por ejemplo el baño de asiento, ¿sí? En el agua de la lavativa se le van a meter cosas de acuerdo a los demás efectos que yo quiera producir. Se le puedo meter, por ejemplo, sal de grano, bicarbonato de sodio, café, según el efecto que uno necesite producir en eso que le recete la persona que le está atendiendo. Y aquí, al hacer un baño de asiento, por ejemplo, tener esta parte en el agua fría, eso me ayuda a modificar mucho esta condición de temperatura. Me han tocado varias pacientes con quistes ováricos, por ejemplo, que en un mes de tratamiento haciendo diario la lavativa y el baño de asiento, vuelven a hacer el eco y los quistes desaparecieron al controlar la temperatura. Ya no tienen la necesidad de fabricar sus bolsas de agua para controlar la temperatura porque ya no hay, ¿sí? Y por lo tanto llegan a desaparecer. También, como lo decía, vamos mejorando la condición de la vagina en cuestión de infecciones, mejorando la deficiencia de la flora vaginal, ¿sí? Hace un ratito hablamos de eso, del tipo de toallas también y cosas de este tipo. Bien. Tratamiento
tratamientos alternativos a nivel energético. Como lo pueden notar, estoy recorriendo los diferentes niveles. Eso quiere decir que desde mi perspectiva, cuando se trata de atender una enfermedad, no se trata nada más de atender el nivel fisiológico, ¿sí? Se trata de atender todos los niveles, todas las dimensiones del ser humano, porque todas estas dimensiones entran en la enfermedad que la persona está padeciendo. A nivel energético es importante que sepamos que nosotros somos pura energía. Y no solo nosotros, todo lo que existe es pura energía, ¿sí? Y cada evento que tú vivas tiene cierta frecuencia de vibración. Cada emoción también tiene cierta frecuencia de vibración. La vibración del enojo no es igual que la vibración del miedo, por ejemplo, ¿sí? Cada cosa tiene su frecuencia de vibración. Algunos dicen, ay, el otro día una persona me dijo, ay, eso de la energía yo no creo en eso. Pero dije, aunque no creas en eso, te va a afectar. No es cuestión de si crees o no crees, eres energía. Pero lo único, te estoy invitando nada más a salir un poquito de tu ignorancia y darte cuenta de quién eres, ¿sí? Eso no tenemos opción, somos energía. Y a veces los estudios que hacemos o que nos hacen para detectar enfermedades ni nos damos cuenta qué significan. En un electrocardiograma lo que se mide son las frecuencias, ¿sí? Entonces cuando te dan el resultado ves cosas así, son las frecuencias. Entonces el aparato registra las frecuencias de tu corazón y eso se interpreta en buen funcionamiento, mal funcionamiento, enfermedades, etc. Pero es una frecuencia y de cada órgano podemos registrar la frecuencia. Yo tengo un aparato que se llama analizador de resonancia magnética cuántica. Allí el paciente agarra una barrita así y en un minuto se registran sus frecuencias y manda el reporte a la computadora de cómo andan todos los sistemas y órganos, parámetros como el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, densitometría ósea, todo eso en un minuto, registrando las frecuencias, ¿sale? Sí. Y entonces es algo importante la energía. Permanecer durante cierto tiempo en ciertas frecuencias de vibración causa ciertas enfermedades. Y tu frecuencia de vibración es lo que causa lo que está sucediendo en tu vida hoy también. También los eventos que estás viviendo tienen que ver con tu frecuencia de vibración. Tu salud y tu enfermedad dependen de tu vibración. El éxito y el fracaso dependen de tu vibración, de cómo andas tú y no qué te están haciendo los demás, ¿sí? La pobreza y la riqueza también no dependen del presidente de México, ¿sí? Depende de cómo andas tú, porque en México hay personas teniendo el mismo presidente que tú, se están haciendo ricas, ¿sí? Entonces muchas veces es que el gobierno, ¿sí? ¿Y tú qué has hecho de lo que el gobierno te ha hecho a ti? Eso es el punto, ¿sí? No es solo lo que me hicieron, qué he hecho de lo que me han hecho. Y es ahí donde empiezan las cosas importantes. Nuestro cuerpo es un campo fotoelectromagnético. Nosotros captamos la información por imagen, por energía, por magnetismo, por electricidad. Es así como captamos la información. Y la electricidad, como sabemos, tiene dos polos: el polo negativo y el polo positivo. Igual que todas las realidades de nuestra vida, tienen los dos polos. Estamos cargados de iones desde antes de nacer, ¿sí? Y hablando de carga iónica, tenemos una carga iónica positiva y una carga iónica negativa. Y en el cuerpo hay cierto balance, cierto equilibrio entre la carga negativa y la carga positiva. ¿Qué relevancia puede tener eso en mi vida de las cargas? Al nacer tenemos más o menos un balance de un 80% de iones negativos y de 20% de iones positivos, ¿sí? Y con los años, pues, eso se va invirtiendo, vamos cargándonos más de iones positivos y perdiendo
iones negativos, y eso nos va afectando en nuestra salud porque vamos perdiendo nuestra naturaleza de cómo somos realmente, ¿sí? Nos vamos transformando en otra cosa, otra persona. Y el hecho de poder recuperar más aniones o iones negativos es algo que nos puede